Vamos entonces ahora a ver los problemas en donde la fuerza está inclinada. Para estos problemas es sumamente necesario conocer lo que es la proyección de una fuerza, ¿sí? Entonces, ustedes si lo buscan a esto, está en el cuadernillo en la página 27. Cualquier fuerza se puede descomponer vectorialmente en dos direcciones según los ejes de coordenadas, siendo que alfa, el ángulo que se forma esa fuerza con respecto al eje X. De ese modo, si ubicamos la fuerza sobre los ejes de coordenadas, se forma entre las componentes un triángulo rectángulo. Entonces, quiero que vean acá, ¿sí? Entonces, si tenemos la fuerza, para descomponerla, nosotros trazamos sobre el largo que tiene, a donde llega sobre el eje X, va a ser la componente de X. Y sobre el eje Y va a ser la componente de Y. ¿Por qué esto se hace así? No sé si recuerdan tercer año cuando dábamos sistemas de fuerzas concurrentes. Para calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes, nosotros graficábamos la fuerza 1, donde terminaba la 1 y hacíamos la 2, como quedaría acá, ¿no? Hacíamos la 2 y la resultante iba a ser la unión del principio de la 1 con el final de la 2, ¿sí? ¿Por qué estas dos entonces son las proyecciones de esta fuerza? Porque si yo descompongo entonces esta fuerza, me quedan estas dos y la suma de estas dos fuerzas, ¿sí?, me daría como resultante esto, que es la fuerza actual. Entonces cuando uno lo que hace es descomponer una fuerza, lo que hace es como el sentido inverso a lo que hacíamos en sistemas de fuerzas. En vez de tener dos fuerzas, sumarlas y obtener la resultante, nosotros tenemos la resultante y tenemos que ver cuáles son las dos fuerzas que provocan esta resultante. Pero sobre el eje X, sobre el eje Y. Y después, en esto dice que forman un triángulo rectángulo porque si nosotros a esta componente la arrastramos a este lado, ¿sí?, nos queda un triángulo rectángulo. Y fíjense que se marca acá este ángulo alfa, que es el que forma la fuerza original con respecto al eje X, ¿sí? Bien. Eso es como descomponer una fuerza en su, o sea, cuáles son las proyecciones de esta fuerza. Entonces, como nosotros ahora sabemos de que forman un triángulo rectángulo, vamos a aplicar las funciones trigonométricas que relacionan dos lados de un triángulo rectángulo asociado a los ángulos. Yo no sé si ustedes vieron algo de funciones trigonométricas en matemáticas, así que muy brevemente vamos a ver cuáles son. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. El seno relaciona o es la división entre la longitud del lado opuesto con respecto dividido la hipotenusa. El coseno se calcula dividiendo la longitud del lado adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente relaciona el opuesto dividido el adyacente. Hay otras tres, la cosecante, la secante y la cotangente, pero nosotros vamos a ver estas nomás. Si ustedes tienen el triángulo rectángulo, recuerden que el lado opuesto nos estamos refiriendo con respecto a este ángulo, ¿sí?, que es el que es formado con el eje X. Entonces, el lado opuesto al ángulo, que es este, el lado Y, el lado adyacente, que es el que queda sobre el eje X, y la hipotenusa, que es siempre la más larga, ¿sí?, el lado más largo, que vendría a ser nuestra fuerza original. Entonces nuestra fuerza original es la hipotenusa, el lado adyacente es el que es la componente de X y el lado opuesto es la componente de Y. ¿Para qué nos sirve esto? Porque si yo sé cuál es el valor del ángulo este y sé el valor de uno de los lados,
con las funciones yo puedo calcularlo, porque seno, coseno y tangente yo lo puedo sacar con respecto al ángulo. Entonces supongamos que yo sé cuánto vale el ángulo y sé cuánto vale la hipotenusa, puedo calcular cuál es el valor del opuesto con el seno, porque el seno lo voy a sacar de la calculadora, ¿sí? Con la calculadora voy a calcular el seno del ángulo, tengo la hipotenusa y calculo el opuesto, ¿no? La que a nosotros nos va a importar en general es el coseno. Así que recuerden que el coseno relaciona lado adyacente con hipotenusa. Entonces nosotros vamos a saber que si yo quiero calcular la componente del eje X, se va a calcular como la fuerza, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo, que era justamente el que relacionaba la hipotenusa con el adyacente. Mientras que si quiero calcular cuánto vale esta, yo voy a hacer la fuerza, ¿sí?, por el seno del ángulo, que era la que relacionaba el lado opuesto con la hipotenusa, ¿sí? Entonces, así yo calculo las proyecciones de esta fuerza. Ahora, ¿por qué me importa todo esto para trabajo? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. En el momento de calcular trabajo, ¿se acuerdan que hablamos de trabajo nulo? Por ejemplo, cuando una fuerza era ejercida perpendicularmente al desplazamiento. Bueno, es por eso, sobre todo. Dice, si una fuerza se aplica por tracción a través de una soga formando un ángulo alfa con dirección del desplazamiento, la aceleración de la mesa, si es que estamos llevando una mesa como en el primer ejemplo, va a ser menor que si hubiera sido una fuerza paralela al eje X. Entonces, como el trabajo mecánico se va a reducir según esa fuerza, nosotros tenemos que cambiar la forma de calcularlo, ¿sí? Supongamos que tenemos entonces una fuerza que está ejercida por medio de una soga sobre la mesa esta que veíamos al principio. Entonces, en vez de ser paralela, le damos un cierto ángulo con respecto a X, que va a ser justamente la dirección del desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros calculábamos trabajo como fuerza por desplazamiento, ¿sí? Por delta X, o podemos poner en todo caso ahí por D. Ahora, el problema está en que la fuerza, que es esta que está acá arriba, está inclinada. Y al estar inclinada, nosotros tenemos de esa fuerza dos proyecciones, ¿no? Entonces, si tenemos el eje cartesiano, tenemos la fuerza, tenemos una proyección sobre X, que es esta, fuerza sobre, perdón, que es esta, fuerza sobre X, y tenemos una proyección sobre Y, que es esta, la fuerza sobre Y, ¿no? El tema está, ¿se acuerdan que si una persona llevaba un portafolios, había una fuerza hacia arriba, pero el desplazamiento iba hacia acá? Esta fuerza no realizaba ningún trabajo, era trabajo nulo, porque el desplazamiento iba en otro sentido con respecto a la fuerza. Entonces la fuerza no generaba un desplazamiento, digamos, entonces el trabajo era nulo. Bueno, como la fuerza acaba de tener como resultado el desplazamiento sobre el suelo, esta componente, que es la componente sobre Y, no nos interesa, no está realizando trabajo. La única componente de la fuerza que está realizando trabajo es la que se encuentra sobre el eje X. Esa fuerza, esa componente del eje X, es la que nosotros tenemos que calcular para poder calcular el trabajo, porque es la única que va a realizar trabajo. Entonces, nuestra fórmula acá se modifica. El trabajo va a ser igual a la componente de la fuerza sobre X por el desplazamiento que se da en el eje X. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros sabíamos que el coseno del ángulo era igual a adyacente sobre hipotenusa. El lado adyacente, entonces, en este triángulo rectángulo
¿sí? Es este. Este es el ángulo, este es el lado adyacente y esta es la hipotenusa. O sea que la fuerza es la hipotenusa, Fx es el adyacente y el ángulo es alfa. Entonces, si nosotros tenemos el coseno del ángulo, tenemos el adyacente que dijimos que era Fx y la fuerza que era la hipotenusa. Entonces, si yo lo que quiero calcular es Fx para poder ponerlo acá, a F la tengo que pasar al otro lado. Entonces me queda que el coseno del ángulo por F es igual a Fx. Es por esto que para poder calcular entonces Fx, yo multiplico fuerza por coseno. Entonces nuestra fórmula se nos modifica así. La fuerza total, que en general tal vez esté en el problema, multiplicado por el coseno del ángulo, me va a dar Fx. Y a eso lo tengo que multiplicar por el desplazamiento, ¿sí? Entonces nuestra fórmula para calcular trabajo ahora se modifica y queda así. Trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Ahora, ¿cómo calculo el coseno en la calculadora? Porque ¿de dónde lo saco el coseno para poder hacer el cálculo? Bueno, de la calculadora. ¿Cómo hago para calcularlo entonces? Directamente voy a oprimir el botón, ¿sí? Coseno, y después voy a poner el valor del ángulo. Si yo sé que el ángulo es de 60 grados, por ejemplo, entonces voy a oprimir el botón del coseno, que es este, ¿sí? Dice cos, y después voy a oprimir 60. Igual, y me va a dar el valor del coseno. Es un número sin unidad porque como es una división entre dos longitudes, me queda metro dividido metro, se me van los metros o los centímetros o lo que sea de unidad y entonces me va a quedar un valor numérico sin unidad. En general, cuando busquen el coseno, por favor copien por lo menos 4 lugares después de la coma. No lo corten en 1 o en 2. Sí o sí, por lo menos 4 lugares después de la coma. Después, si yo ya tengo el coseno, lo tengo, sé cuál es el coseno, lo que quiero saber es cuál es el ángulo, tengo que hacer la inversa del coseno y entonces en ese caso voy a tener que oprimir primero Shift, que es este botón de acá, o segunda función, a veces dice segundo ND, ¿no? Segunda función, y después coseno. Y después sí pongo el valor del coseno, que en general va a ser 0, algo, igual y me va a dar el valor del ángulo. Supongamos que tenemos el ejemplo 1. Una fuerza de 90 newtons actúa inclinada en 42 grados con respecto de la horizontal. La horizontal es el eje X. Y desplaza un cuerpo 3 metros. ¿Qué trabajo realizó la fuerza? ¿Qué datos tenemos? El valor de la fuerza, el valor del ángulo y el valor del desplazamiento. Entonces lo que nos falta es saber el trabajo. Aplicamos la fórmula que, si se fijan, ahora tiene el coseno incorporado. Entonces aplicamos y decimos, si la fuerza es de 90, el coseno del ángulo de 42 y 3 metros. Entonces, en la calculadora voy, calculo el coseno y una vez que me da el resultado directamente ahí puedo multiplicar por estos dos. Supongo que tenemos esto, ponemos entonces coseno, ¿sí? Coseno de 42 igual. Me da el coseno, ¿sí? Me da el coseno. Y ahí directamente oprimo por 90 por 3 y me va a dar el valor, ¿sí? Entonces calculo eso y si se fijan, ¿ven? Me dio, no se ve ahí, 200,6491. Bueno, yo acá lo trunqué, o sea, lo copié tal cual, 2 lugares después de la coma el resultado. Lo ideal sería que lo aproximen, entonces en este caso, por ejemplo, les iría a dar 200,65. Cualquiera de las dos igual está bien.